Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, a todos los llamados y escogidos, y que en la misericordia de Dios nos habla y nos sigue teniendo misericordia y paciencia, la gracia y la paz. Deseo de todo corazón que es de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, estén con todos ustedes y nos regocijemos en este bendito banquete, en este bendito pan de vida, que es una herencia para los santos, y que esta bendita palabra nos vivifica y nos da ánimo para perseverar a todo aquel que es humilde, a todo aquel que es pobre, pero sobre todo aquel que es crédulo a la bendita palabra de Dios. Me pongo a sus pies, bendito hermano y bendita hermana. Ayer vimos en la enseñanza número 15 la comparativa de Lázaro y el rico. Ahora prosigamos en San Lucas, por favor, capítulo 18. Vamos a leer del 1 al 14. La parábola de la viuda y el juez injusto, como comparativa. 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, en esta parábola, benditos hermanos, nos va a hablar de la oración, mas no en todas las parábolas y en todas las enseñanzas que Dios me ha permitido desde que empezamos las parábolas, habíamos tocado la palabra oración. Mire, es muy importante decirle esto, porque está muy mal comprendido también todo tema de la Biblia. Cuando alguien predica prevaricando, la palabra prevaricar es querer dar la palabra sin ejemplo, con pecado. Se tuercen las escrituras, no porque lo diga yo, sino porque está escrito. Yo he escuchado muchísimas enseñanzas sobre la oración, pero mire, bendito hermano y bendita hermana, le voy a decir cuál es el primer requisito para orar, porque yo no le puedo enseñar a orar. Hay muchas escuelas teológicas que enseñan sobre la oración. Primero, para poder orar, se necesita ser un ser espiritual. Se necesita haber aceptado el pacto que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, haber tomado mi cruz, que representa el bautizo, que representa una muerte a la carne, que representa una separación a la mesa de Satanás y a todo lo que es pecado, y por fe haber resucitado y ser un ser espiritual. Como Cristo Jesús, cuando estuvo en el cuerpo humano, siempre estuvo diciendo: mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que mi teléfono para poderme comunicar con Dios es espiritualidad. Número 2, la bendita palabra nos dice también que cuando se practica el pecado, Dios no escucha las oraciones. Eso lo dice la palabra de Dios. Hay muchísimas citas bíblicas. Entonces, yo necesito estar en santidad, necesito estar cumpliendo el pacto de amor a Dios y al prójimo, o bien en el discipulado, ser obediente a todo lo que se me vaya diciendo, en lo que alcanzo una forma para poder tener una comunión con Dios. También le voy a hacer un resumen breve, mi hermano y mi hermana, porque en las oraciones, la mayoría de las congregaciones piden cosas corruptibles, piden cosas de aquí abajo, piden cosas que van a desaparecer, como trabajos, dineros, escuelas, títulos. Vaya, yo le digo que cuando uno nace espiritualmente, el espíritu se inclina a las cosas de arriba, como dice en Colosenses 3, capítulo del 1, versículo 1 al 3.
si verdaderamente resucitaron, busquen las cosas que están ahí arriba, no las de aquí abajo. Santiago 4 también habla de no con la amistad con el mundo. Entonces, obviamente, bendito hermano y bendita hermana, si yo soy un ser espiritual, voy a pedir cosas espirituales, cosas que me convienen, cosas que no hay aquí, como sabiduría, como el poder de Dios, la comprensión, que Dios me guarde, que me alumbre, etcétera. Que eso, muy rara vez, la gente lo pide porque son carnales. Yo le decía en algunas enseñanzas pasadas que si usted quiere saber qué pedían los verdaderos hombres de Dios, lea salmos. Los salmos muchos son cánticos, pero la mayoría son oratorias, son súplicas y son clamores a Dios. Y usted se va a dar cuenta que lo que pedían es lo mismo que pedía Salomón. De hecho, pues Salomón también escribe en los salmos. Pide sabiduría, pide cosas espirituales. Entonces, por ahí empezamos con la oración. Yo ahorita no le voy a dar un tema de lo que es la oración, pero con mucho gusto ya le he dicho, benditos hermanos, que yo soy un sirviente de nuestro Señor Jesucristo y a todo aquel que demande comida, pan y me lo demande a mí y que yo le pueda amar y darle mi tiempo. Ahí está el teléfono, siempre se lo he puesto. Ahí está mi vida, para que si quiere usted también un tema de lo que es la oración, pues adelante. No como lo enseñan hoy, sino acomodando siempre lo espiritual a lo espiritual. La oración también está para cuando nosotros tropezamos, mas no cuando practicamos el pecado. Pero cuando tropezamos, también. También dice la bendita palabra de Dios en Hebreos, que Dios castiga a quien ama. Y que el castigo de Dios su vara no es delicada, su vara es fuerte por amor a nosotros. Porque dice Dios que al que no corrige es un bastardo. Entonces, también dice en Hebreos que el que soporta la corrección del Señor es hijo, que no desmayemos, así lo dice en Hebreos, el que ha leído en Hebreos, dice, no desmayemos cuando el Señor nos corrige, o sea, que da fuerte. Y también le voy a decir algo, bendito hermano y bendita hermana, un poquito sobre eso, antes de introducirnos, porque habla de la oración, mi deber es explicarle, aunque sea un poquito, lo que es la oración. Y el castigo, cuando oramos. Entonces, yo ya le dije a mi hijo pequeño, como una parábola, una comparativa de 4 años, que no se acerque al fuego, a la vela que tengo prendida. No tengo electricidad, no tengo luz. Vivo en los tiempos de Jesús, pero el niño va y le llama la atención la llama y tengo varias velas. Y yo ya le expliqué, le dije, mira hijo, duele, mira, ay. Y el niño me tocó un niño un poquito necio. Entonces, yo como padre voy a permitir que se queme, vigilándolo, claro, voy a permitir que meta la mano y diga, ¡ay! Y empiece a llorar, Entonces, va a venir corriendo a mí y me va a decir, papá, me duele, una ampolla. Te lo dije, hijo, te lo dije, le está doliendo. Ahora, si mi hijo me dice, ayúdame, me está doliendo mucho, pues yo voy a tener misericordia y aunque mi hijo haya sido necio, voy a ponerle su pomadita, voy a darle algo para que no le duela y lo voy a curar. Pero yo permití como castigo por la necedad de que metiera la mano para que se sintiera. Yo le aseguro que por esa decisión que tomé, mi hijo jamás va a volver a meter la mano al fuego. Así también yo le pongo comparativas. También es Dios. También a veces nos humilla, también a veces nos deja, también a veces nos permite el castigo que nos duela para que clamemos y supliquemos, porque de eso va a tratar esta bendita parábola para poderla entender. Entonces, empezamos. Ya le dije más o menos lo que es la oración. La oración es para pedir muchas cosas. Aquí vamos a ver
que una de ellas, una de las muchas cosas por las cuales pedimos, es cuando estamos en aflicción, es cuando estamos con la vara. Entonces, mire, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí habla y no desmayar, porque el niño con el dolor, no desmayes, ve con el papá a pedirle que te cure, a pedirle, no desmayes. Bien, porque siempre que nosotros transgredimos la ley sin estar practicando el pecado, yo le doy gracias a Dios que me ha dado duro, ¿verdad? Y me ha dado tan duro que me ha dolido tanto, pero dice no desmayes. El desmayo es una protección del cuerpo. Dios nos ha hecho perfectos del cuerpo humano para que cuando hay mucho dolor, el desmayo nos trae un reposo. Pero de igual manera, en vez de desmayar y no darme cuenta de lo que pasa a mi alrededor, mejor le pido al Padre, mejor oro al Padre y vamos a ver de qué trata. Mire, dice, diciendo, y aquí empieza la comparativa, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. O sea, un juez malvado, un juez duro. Aquí no voy a poner yo a un fariseo, o más bien la comparativa que Dios va a hacer ahorita es sobre la bondad de Dios y la oración. Es una comparativa, ahorita no va a hablar de pecadores él. Dice, fíjate bien, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. La bendita palabra nos enseña que nosotros estábamos sin esposo, estábamos ajenos a un esposo. Cristo Jesús, la iglesia hoy es la señora, es la esposa de Cristo Jesús. Usted, bendito hermano y bendita hermana, y este servidor, si estamos guardando la bendita palabra y estamos siendo fiel a nuestro esposo, no hay problema. Pero si yo empiezo a pecar y me descuido, me puedo quedar viuda como iglesia. Se me puede quitar la cabeza. Yo le puedo concordar con muchísimos versículos bíblicos lo que le estoy diciendo con la Biblia. Se me quita la cabeza, se separa Cristo y me quedo sin marido. Ahora bien, si yo no he practicado el pecado y no he recaído, pero me quedo viuda y llega alguien que me ama y me exhorta sobre el pecado que estoy haciendo y que ya no me daba cuenta, y yo digo, sí es cierto, pequé y ya no siento la presencia de Dios y siento un vacío, empiezo a clamar, empiezo a rogar, empiezo a orar a Dios que me haga misericordia, porque sin la presencia de Dios mi adversario es Satanás y el pecado paga un salario y es la muerte. Entonces, si yo me quedo sin el esposo, que es el fuerte, que es el que me cuida y se aparta de mí, Satanás viene y me toma. Es mi adversario y me regresa al mundo. Entonces no tengo la fuerza. Entonces aquí empezamos con esta parábola. La viuda es alguien que tenía un crecimiento espiritual y tropezó y que todavía pueda tener misericordia. Pero le digo de una vez, bendito hermano y bendita hermana, a los que conocen la bendita palabra de Dios. No crea que yo, si peco y si me descuido y si pestañeo, no crea que el castigo me viene y al momento de pedirle yo a Dios perdón, ya al día siguiente sí me perdonó, pero ya al día siguiente voy a estar sano. No, no, no. Yo le pongo como ejemplo también a David, uno de muchos ejemplos que vienen en la Biblia. David, cuando pecó, no se daba cuenta del pecado, no cometió uno, empezó con el primero de no ir a la guerra, de la pereza, hablando simbólicamente hoy. El segundo fue los deseos de la carne, con alguien que era ilícito tener una relación. El tercero fue
matar a un hermano, tramarle una trampa a uno de sus soldados, y de ahí se generó que ya no se daba cuenta del pecado hasta que llegó Natán. Y con una parábola, con un ejemplo, le hizo saber el pecado. Ahora, David pidió perdón, estuvo para que no muriera su hijo en cilicio y en ayuno durante varios días. De todas maneras, su hijo murió, ahí está el castigo. Ahí está, no desmayó. El castigo siempre va a tener una consecuencia, no me puedo librar de la vara. No, por eso dice, no desmayes, no me puedo librar. A los que estamos en la verdad, hermanos, porque mire, la palabra de Dios al que está practicando el pecado, Dios ya ni le hace caso. Dios ya le entregó a Satanás. Ellos ni siquiera están en la mano de Dios. Ni siquiera tienen la vara de Dios. Entonces, esto quiere decir a los que temen, a los que realmente esperan a Cristo Jesús, a los que realmente tienen un deseo de credulidad de la bendita palabra de Dios. Entonces, no paró ahí con David. El castigo de Dios no paró. Una vez que murió su hijo, se ciñó, ya Dios le había dicho que... Y después, su hijo usurpó su lugar, tomó las concubinas. O sea, le vino una serie de castigos muy fuertes de Dios. Tuvo que salir huyendo, tuvo que pasar pan, tuvo que irse a esconder en cuevas. Y bueno, el castigo le trajo mucha consecuencia por mucho tiempo. Con sus hijos, uno de sus hijos violó a una de sus hijas con engaño, otro usurpó su lugar y lo mataron. Entonces, no desmayó David, no desmayó, soportó. Y en todo el tiempo, David estuvo pidiendo y rogando como una viuda, ¿verdad? Aunque la mano de Dios estuvo con él, pero estuvo pidiendo como una viuda hasta que le regresó el reinado y lo perdonó totalmente. Totalmente, ya el perdón viene, pero el castigo prosigue, puede proseguir. Así que el castigo puede durar meses, puede durar mucho tiempo el castigo y aquí lo vamos a ver. Entonces dice, había en la ciudad había también en aquella ciudad una viuda, ya le expliqué lo que es viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Claro, como una parábola, porque este juez era malo, pero es una parábola para comparar a Dios y a Cristo que son buenos, ¿verdad? Hazme justicia con mi adversario, Señor. Así también estuvo David. Hazme justicia con mi adversario, que quiere mi vida, Señor, y me está persiguiendo. Él no quiso por algún tiempo, este juez malo no le escuchaba, era malo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a ningún hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, viene todos los días, hazme justicia, ya no la aguanto. Y me dicen, ahí está, me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mejor, ya, déjala pasar, ya me aburrió. Ahora es una comparativa de la oración, que si uno persevera en la oración, si este juez siendo malo, en esta comparativa le hizo justicia a la viuda, siendo malo, y es una comparativa, alabado sea Cristo, ojalá esté entendiendo la parábola, fíjese lo que dice aquí, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, le voy a hacer justicia. Y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Ahora es muy importante meditar en esta parábola. No habla de los llamados. Los llamados son discípulos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, para que yo sea escogido o usted sea escogido, necesité haber pasado las bienaventuranzas. Si es que usted vio desde la enseñanza número 1, necesité haber subido el discipulado, necesité haber estado en manos del alfarero y no desmayar. Recuerde también la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar
mucha semilla cayó en pavimento, otra que cayó en tierra poca profunda, pero había pedregales, otra cayó y la ahogaron la cizaña, y otra cayó en buena tierra, otra poca parte cayó en buena tierra. Estos son los escogidos. Entonces, estamos hablando, como le dije desde un principio yo, de siervos que pudieron haber resbalado y que hay dolor, porque los castigos de Dios son fuertes, pero para que volvamos a Él, no porque le agrade. Ya le expliqué lo de la lumbre. Entonces, mire, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche. Si es que tropezamos, si es que... Y también le digo, bendito hermano, aunque no haya tropezado, porque aquí estamos viendo una oración de una viuda, pero también nosotros podemos ver oraciones de que hombres justos siempre clamaban a Dios, pidiéndole protección, pidiéndole poder, pidiéndole luz, pidiéndole entendimiento, pidiéndole que los protegiera de los adversarios, de los enemigos, del león rugiente, aunque no pecaban y no practicaban el pecado. Es un mandamiento muy importante y es un sustento el que un representante, aunque esté en la cruz, aunque esté en la verdad, tenga que estar orando sin cesar día y noche, en todo momento, en todo momento. Entonces, la oración es un tema muy amplio, pero en este caso estamos hablando de una viuda y de un adversario que era Satanás para llevársela o para llevarse su vida. Entonces, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia? Dijo Cristo a sus escogidos, que claman a Él día y noche, como diciendo, oye, si un hombre malo, si un hombre injusto escuchó, ¿tú crees que Dios, oh hombre de poca fe, oh hombre que quieres las cosas en un momentito y no te esperas, ¿tú crees que Dios no va a dejar de escuchar tu oración y te va a hacer justicia también? ¿Se tardará en responderles Dios más que el juez? No, sí, según el pecado, pero acuérdese bien, la palabra de Dios dice que cuando venga la prueba, cuando venga algo y ya no lo podemos soportar, Dios también va a mandar la salida. Ahora dice, os digo que pronto les hará justicia más que el juez. Pronto les hará justicia. Pero yo le digo algo, pronto, como le dije, no crea que en un día. Sí, perdone inmediatamente. ¿Eh? Yo tropiezo y yo le pido a Dios que me perdone. Sí, como el niño que se quemó, entienda esto. Papá, ¿me perdona? Sí, hijo, pero el dolor lo va a seguir teniendo hasta que le sane la herida, para que pueda entender. El castigo trae una consecuencia, como se lo dije con David. David fue perdonado porque Dios estuvo con él, pero el pecado le trajo consecuencia y no desmayó. Entonces, es muy importante poder entender esto. Dios perdona en el acto, Dios hace justicia en el acto, pero me vienen consecuencias del pecado. Dice entonces, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, un versículo que yo también escogí en la enseñanza de quitando el velo de Dios. Ella profetizando la apostasía. Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Hallará fe? ¿Hallará gente en la cruz? ¿Hallará gente que esté rogando, que esté pidiendo perdón? Que, mire, yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, respecto a esto. Que la bendita palabra nos habla de hombres insensibles que ya no tienen sensibilidad. Y le voy a explicar qué es esto, de acuerdo a la fe. En el tiempo que Dios me ha permitido la bendición de enseñar la palabra, cuando tuve ovejitas que tenían temor y tenían 2, 3 años en la palabra, yo recuerdo que llegaban a mí y me decían, hermano, quiero hablar con los llorando, con los ojos hinchados. Y les decía, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué fue? No, hermano, es que
me levanté y se me olvidó orar y me tomé el café antes de orar y eran sensibles al pecado, les dolía el pecado. Otro que me dijo, hermano, perdón, pero es que, mira, aquí está lo que es de Dios, pero lo agarré primero para una necesidad. Y luego esa era sensibilidad. Después empezaron a pecar y empezaron a perder sensibilidad y hicieron un callo en su corazón. Después, ya cualquier cosa ya no les parecía duro el haberle fallado a Dios. Ya habían hecho una ampolla en su corazón. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hallará Dios sensibilidad cuando venga, hallará fe, hallará aquellos hombres que estén esperando la llegada de Cristo, hallará un pueblo que verdaderamente se guarde y esté velando por la esperanza que tenemos. Como dijo Pablo, yo padezco, yo peleo con fieras, yo estoy en peligro, en desvelos, en naufragios, porque sé que hay una resurrección, porque espero la vida eterna y por eso estoy en la cruz, por eso no practico el pecado. Pero ¿sabe qué? Es otra cita más aquí con Cristo Jesús de la apostasía, hermano y hermana. Y Cristo Jesús ya no tarda, pero yo le digo algo, allá la fe cuando venga, pues yo espero que la vaya muy poquito, pero en muy pocas congregaciones. Vamos a la siguiente parábola, que es la parábola del fariseo y el publicano. Primero quiero decirle algo. El fariseo siempre va a representar el primer pueblo que se jactaba por tener en el prepucio la señal del pacto de la circuncisión que Dios le había ordenado y mandado a Abraham, a todo niño de 8 nacidos. Y se jactaban por ser pueblo de Dios y se jactaban con esa marca de ser hijos de Abraham. Pero sabemos, benditos hermanos y benditas hermanas, que este pueblo, esta doctrina, fueron los que entregaron a nuestro Señor Jesucristo por practicar el pecado y por la incredulidad. El publicano representa el segundo pueblo. ¿Se acuerda que vimos la parábola del hijo pródigo? Y el hijo pródigo es aquel que estaba alejado, que estaba en otra provincia y que el hijo mayor era el que se había quedado en casa. De igual manera, los publicanos éramos los pecadores, los que no sabíamos, pero que cuando Cristo Jesús llegó a nuestras vidas, fuimos más dóciles. Antes de la apostasía estoy hablando, no en estos tiempos. Fueron más dóciles que el primer pueblo. Entonces, mire, también vamos a aprender aquí mucho sobre la oración. Fíjese bien. A unos que confiaban en sí mismos, empieza la parábola, como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, pero esto sí pasaba, esto estaba pasando, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Yo, antes de penetrar en esto, para que poder entender bien esta parábola, quiero hacer una introducción, un resumen. Nadie, absolutamente nadie, con el conocimiento de Dios, se puede jactar ante Dios de que hacemos buenas obras. Yo no me puedo levantar y decirle a Dios, Padre, yo soy una persona que oro, soy una persona que leo, soy una persona que doy todos los días la palabra, soy una persona que me preocupo para las ovejitas, soy una persona que no está en el mundo, soy una... No. Antes me desgarro mi vestimenta. ¿Por qué? Porque no es por obras. Si yo puedo ser justo, es un fruto de Dios en mí, para que la gloria sea para Dios. Entonces, ningún hombre se va a poder justificar delante de Dios, porque es por fe y es por el poder de Dios que nosotros podemos estar en la cruz, que nosotros podemos ofrendar, diezmar, orar, predicar la palabra, ser luz, ir a las naciones, ir a compartir el evangelio. No es por uno. También
yo le recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, citas bíblicas. En Apocalipsis, capítulo 3, cuando Juan es arrebatado al tercer cielo y ve un trono, también ve un mar de cristal delante del trono, 4 seres vivientes con 6 alas cada uno en forma de becerro, otro en forma de león, de águila y de hombre, y ve también 24 ancianos con tronos alrededor del trono de Dios. ¿Y se acuerda qué estaban haciendo los ancianos que estaban sentados ahí? Estaban aventando sus coronas inclinados y aventándolas al ser que está sentado en el trono en forma de Yaspet, que es Dios, diciéndole, tuya es la honra, tuya es la gloria, en pocas palabras. Dios me promete y le promete a usted, los que hemos dado nuestras vidas al Evangelio y a Cristo, un trono también, sí. Y la corona es la sabiduría. Pero el día que yo esté ahí, no me puedo jactar, sino voy a estar diciéndole, Señor, esta corona no era digno, este trono no era digno. Si yo estoy aquí es porque tuya es la gloria, porque la gloria que me diste es tuya, no mía, Señor. Y por esa gloria y por fe, yo llegué a estar sentado aquí, bendito Señor. Otra cita bíblica para que pueda comprender. Job, el libro de Job. Job era un hombre justo, pero pecó. Pecó porque el cuarto amigo que permaneció callado durante una semana y una vez que callaron sus amigos, una vez que cesaron y habló el más joven, le hizo ver el pecado a Job. ¿Cuál fue el pecado de Job? Jactarse y estar diciendo, ¿por qué me vino esto? Yo soy justo, nunca fallé, siempre estuve, Señor, siempre. Y ese fue el pecado de Job. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, si usted ha seguido estas enseñanzas, siempre que Dios me ha permitido poner un ejemplo de mi vida en la cruz y un ejemplo del tiempo que yo dedico a la obra de Dios, siempre he dicho, y si usted lo sabe, siempre he dicho, pero perdona hermano, no soy yo. Si yo puedo hacer eso es porque Dios habita dentro de mí. Entonces, ningún ser humano se puede jactar. Y si usted conoce un pastor o un representante que dice que hay muchos, yo inicié esta iglesia, yo tengo tantos años, yo soy doctor de la ley, yo he leído, yo antes hice esto. Perdóneme, hermano y hermana, pero está tocado por Satanás. Porque la gloria siempre es para Dios. Por eso Dios nos dejó milenios en el Antiguo Testamento sin Dios, para que usted se diera cuenta, mediante la bendita palabra, cuál era el comportamiento de todos los seres humanos. ¿Y cuál sigue el comportamiento de los seres humanos que no tienen la gloria de Dios? Están muertos, están ajenos y están haciendo cosas a imagen de Satanás. Bien, entonces yo le adelanto para que podamos entender bien esta parábola. Entonces mire, aquí dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Ahora, muy importante, 2 hombres subieron. Siempre hay que meditar en la palabra, subieron. Quiero decirle que el templo que construyó Esdras y Nehemías, que es este templo que cuando Cristo Jesús llegó estaba, siempre el templo de Dios se construyó en la parte más alta, en la ciudad de Salem, en la ciudad de Jerusalén, en el monte más alto, representando como una sombra que la verdadera ciudad celestial, que fue un modelo y es un modelo el que está aquí abajo, es allá arriba, que Dios es el Altísimo, que Dios no es de abajo, que Dios no es terrenal. También recuerde que vimos en las bienaventuranzas que el discipulado es ir subiendo y ir alejándome cada vez de aquí abajo del trono de Satanás hasta llegar al monte, hasta llegar a la azotea, hasta tener las alas del gran águila. Entonces, bien, otra de las cosas que yo le dije en la oración, ¿se acuerda hace ratito que veíamos en la oración la parábola de la viuda? Que le dije
que para poder ser escuchado se necesita ser un ser espiritual. Bien, aquí lo está diciendo, subieron a orar. Subieron es estar arriba, porque la oración, siendo yo de carne y siendo un ser terrenal, permítame, pero Dios no escucha. Ahora, dice, todo recuerde con parábolas, con simbolismos. 2 hombres subieron al templo a orar y uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo dentro de esta manera. Y aquí vemos los ciegos que quedan también porque estaba orando dentro de sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como otros, como este que está aquí a mi lado. Hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahora, mucho ojo, bendito hermano y bendita hermana. Ladrones, porque hay aquí muchísima enseñanza. Primero, fíjense bien, ladrones, bíblicamente hoy es aquel cristiano que está en la cruz, que fue perdonado y que por volver a los deseos de la carne, se volvió un ladrón. Un ladrón no de entrar a la casa o de que le agarre el anillo de oro. No, no, no. Va a robar a las congregaciones que están en la verdad. Van a robar y van a predicarles otra prédica. Los van a seducir y les dicen, salte de ahí, es legalista, vente, y se roban al ganado. Recuerde la palabra que Satanás es ladrón y homicida. Ladrón y homicida. ¿Se acuerda que vimos versículos bíblicos en quitando el velo de Dios cuando Pablo, el apóstol Pablo, y si no ha seguido las enseñanzas, si está viendo estas enseñanzas por primera vez, usted que es cristiano debe de conocer lo que le estoy diciendo en Corintios, donde el apóstol Pablo está cuidando a los corintios y les está dando a entender de los falsos apóstoles y les dice, estos se meten en fundamento ajeno, estos se vienen a meter en donde yo, dice Pablo, yo llegué a ustedes con el evangelio, estos no, estos vienen a meterse en fundamento ajeno y querer robar. Entonces, la Biblia es espiritual, no habla de los de afuera. Y le voy a decir por qué no habla de los de afuera. Porque Cristo Jesús no vino a juzgar, ni Dios tampoco vino a juzgar. Si Cristo Jesús hubiera venido a juzgar, yo no hubiera sido perdonado porque era de lo peor. Era de lo peor. Entonces, Cristo Jesús ha venido por secuestradores, por feministas, por homosexuales, por lesbianas, por asesinos, por rateros, por depravadores. ¿Por qué? ¿Por qué no vino a juzgar? Porque Dios tiene la sabiduría y sabe que el demonio, desde que entró el pecado, tomó poder sobre el ser humano y tomó a los cuerpos de los seres humanos para inclinar a hacer toda clase de inmundicia. Por eso a Cristo Jesús se le llama nuestro libertador. Así que si yo no soy ladrón, si yo no me voy a meter a otras iglesias, y mire, y tampoco soy injusto, si yo soy justo y no practico el pecado, recuerde, no es por mí, es porque vino la gracia, es por el poder de Dios. Dice, tampoco soy adúltero, Señor, el adulterio, bíblicamente. Muchos dicen, ay no, yo tengo a mi vieja y nunca me he acostado con otra. No. La Biblia es espiritual. Claro que también ese adulterio está muy penado por Dios. El del cuerpo físico, estando yo casado con otra mujer que no sea mi esposa. Pero hoy la Biblia es espiritual. El adulterio es que yo tengo un esposo que se llama Cristo Jesús, al cual le debo mi vida, y Cristo Jesús me dice que si voy a participar de la mesa de Satanás, ya adulteré espiritualmente. Entonces, este adulterio, yo no soy adúltero, ni aun como con este publicano, Señor, ¿verdad? Ahora, Cristo Jesús. Alguna ocasión que estaba comiendo, los fariseos lo juzgaban y le decían, escrito está, ¿por qué estás comiendo por pecadores? Y Cristo Jesús les contestó,
Los enfermos tienen necesidad de doctor, los sanos no. Siempre les contestaba con mucha sabiduría. Yo he venido por pecadores. Pero recuerde, cuando estábamos ajenos, porque una vez que Cristo Jesús me perdonó y me vino la gracia, me dijo, ya no peques más. Entonces, yo le estoy poniendo ejemplos de antes de ser cristianos. Entonces, el publicano. Y nosotros, pues éramos pecadores antes de venir a los pies de Cristo Jesús. Y el primer pueblo se jactaba a los fariseos. Recuerde que se sentían justos, que decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos como estos romanos, como estos griegos, nosotros antes guardamos, somos justos, no fúchiles, no tocamos ni sus ropas. Así eran los fariseos y eran hipócritas, aparte. Pero aunque hubieran sido justos, no era tampoco un fruto que tenían que tener. Ya le expliqué por qué. Bueno, dice y empezaba a jactarse y dice en el 12, ayuno, Señor, 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano, Señor. Entonces se estaba jactando. Porque también yo le voy a decir algo, bendito, a mí me ha tocado, ¿no? Le voy a dar 2 testimonios rápidos porque le puedo dar muchísimos testimonios del tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de exponer su bendita palabra. Alguna ocasión llegaba algún ex hermano que ya no está aquí y me decía, ¿verdad? Porque yo lo exhorté con amor por algún pequeño. Me decía, pues, ¿qué quiere, hermano? Pues si yo todo lo que gano lo pongo para la gasolina, para venir a la obra y también para traer comida y también para esto. Le digo, ten cuidado, hijo, no te jactes. No te jactes, porque ni el dinero es tuyo, ni la vida que te dio Dios. Él te perdonó y si el día que yo pueda hacer obras buenas, no me voy a llamar bueno, porque solamente uno bueno hay, y ese es Dios. Así que, mira, hermano y bendita hermana, para gloria de Dios se lo digo, las ocasiones que el Espíritu Santo ha dado amor por medio de mío, muchas veces me han querido dar las gracias, tanto que Dios me ha permitido, tanto materialmente como espiritualmente, dar mi vida. Y yo les he dicho, por la gracia de Dios, no, hermano, no soy yo. Digo, gracias por el abrazo, hermano, gracias, pero dele gracias a Dios, porque nada más uno es bueno. Y si yo puedo estar todos los días para ofrecerle mi vida, y si en una situación difícil Dios me utilizó y me añadió para poderle ayudar, no fui yo, hermano, no fui yo. Dele gracias a Dios, porque en todo es glorificado Dios y es verdad, bendito hermano y bendita hermana. Sin Dios, Dios es amor. Y recuerde, nadie puede amar si no tiene a Dios. Ese tema también ya lo vimos en el tema de Jesús Dios o el Hijo de Dios y también quitando el velo al pueblo de Dios. Entonces, qué bueno que usted haya seguido las enseñanzas porque entonces tiene una base para poder entender esto. Entonces, se jactaba. Más el publicano, que es la forma en que tenemos que orar, en que tenemos que pedir, estando lejos, no quería ni alzar los ojos a Dios, estando lejos del altar, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor, no me abandones. Señor, sé propicio. Señor, no me quites tu diestra, porque sin ti soy un animal. ¿Se acuerda que vimos las bienaventuranzas en donde dice, bienaventurado el pobre de espíritu? Y se acuerda, yo espero que haya meditado en lo que ya vimos. Porque el pobre de espíritu es cuando llegó Dios a mi vida y me dio conocimiento de que el ser humano es un animal sin Dios, es nada. Y no nada más el ser humano, cualquier cosa creada que no esté en la diestra de Dios es basura, es basura. Entonces, desde ese momento me empecé a humillar, como dijo Pablo. Pablo decía así, Señor, porque cuando soy débil,
débil, Señor, y reconozco, Señor, mi situación, entonces soy fuerte. También nuestro Señor Jesucristo, recuerde, que le decía, Señor, sé propicio a mí, voy a la cruz, no me abandones, fortaléceme, Señor. Bien, entonces es muy importante en la oración, bendito hermano y bendita hermana, que para que yo no peque, necesito a Dios y necesito pedirle su presencia, claro, siendo santo, y guardando sus mandamientos. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, el publicano que oraba, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahí está. Entonces, ya le dije yo que muchos el día de hoy en las congregaciones usan el yo-yo. Yo. Y están dando testimonio de la semana y Dios me bendice y tengo y yo hice y yo. Bien, se enaltecen. Ese es un veneno de Satanás. Bendito hermano y bendita hermana. Pero el que se humilla, el que en todo momento reconoce su pobreza y su dependencia de Dios, porque si no pecamos, el que reconoce que sin Dios no puedo mover un dedo, hablando en su camino, hablando en la obra que me encomendó, entonces no será enaltecido. Entonces, usted se humilla y va a ser poderoso como Pablo. Usted se humilla y va a ser poderoso como Cristo. Va a poder ir a la cruz. Usted se jacta, ya está tocado por Satanás. Entonces, de eso se trata esta parábola. Yo espero, bendito hermano y bendita hermana, que vaya entendiendo las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Vamos, por favor, esto fue San Lucas 18. Vamos a San Lucas 20, por favor. San Lucas 20, del 9 al 18. Muy bien. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que nos falta esta parábola y la única que viene en San Juan. Para terminar, las enseñanzas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente mañana, según avancemos ahorita, que me quedan pocos minutos, pero vamos a tratar de avanzar en esta parábola que se titula Los labradores malvados. Y comenzó en el 29, dice, comenzó luego a decir al pueblo estas palabras. Y mucha atención. ¿A quién dirigía siempre nuestro Señor su voz? Al pueblo, no a los que no son pueblo. Aunque fueran pecadores, siempre Cristo Jesús les hablaba para ver si acaso se arrepentían. Porque recuerda estas parábolas que ponía, era para los fariseos principalmente, también para los discípulos que les era dado a ellos entender los misterios del reino de Dios. Pero también los fariseos entendían que Cristo Jesús hablaban de ellos y se enojaban. Pero habían algunos que les dio el fruto de arrepentimiento. Sí, hubo algunos, porque la Biblia también lo declara, hermano. Pocos, pero fueron. Entonces, comenzando luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Bien. Simbólicamente, recuerde que desde el Edén vemos un paraíso, vemos un lugar donde hay árboles, donde hay fruto, vemos un lugar donde Dios pone al hombre a trabajar como una sombra de lo que iba a venir. Porque siempre la bendita palabra nos habla con parábolas. De igual manera, ese campo que es el mundo, que es ir a labrar con el Evangelio los corazones duros, porque el Evangelio llegamos a una tierra seca, llegamos a una tierra que nunca ha llovido, llegamos a una tierra donde no hay vida, pero el Evangelio está preparado con poder para todo aquel que escucha
con atención y está predestinado para el llamamiento celestial, el Evangelio es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones más íntimas del corazón. Entonces, ese es el campo, el mundo. Labrar con el Evangelio, aflojar la tierra, porque cuando se le afloja la tierra es cuando uno agacha la cabeza y dice, soy pecador, sí quiero recibir la semilla, dámela, que es una confesión, como dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a él, comeré con él, cenaré con él y él conmigo. Y ese es el Evangelio. Ese es el campo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una vez que recibe la semilla, entonces se le predica, muere, 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 toma tu cruz, claro, todo con la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Y si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Y ahí está, esa es la viña, ese es el campo. Entonces, me dicen, bautízate y tengo que morir. Cuando me bautizo, cuando tomo mi cruz, cuando soy sepultado, entonces empieza una vida. ¿Y qué va a dar? La viña tiene que dar uvas en esta parábola, porque en otras pone de parábolas de higo, en otras pone parábolas de cebada, en otras pone parábolas de trigo, pero todas van conllevadas a lo mismo. Porque también el trigo es ir a dar comida. La uva es consagrar mi vida. Todo tiene simbolismo en las parábolas. Entonces, Cristo Jesús vino a plantar una viña. Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Y qué es una viña? Una viña es aquel lugar en donde se planta la uva. ¿Y qué se hacía? Yo le he dicho ya en enseñanzas pasadas que había dentro de ese lugar, pues cuando la uva estaba madura, se cortaba, se echaba en un lagar para hacerla jugo y dejarla fermentar, dejarla reposar. Llevaba un proceso para volverla vino, que hoy el vino representa mi vida, representa mi sangre, simbólicamente, comparativamente. Yo le digo, el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo fue en unas bodas. ¿Y qué hizo en esas bodas? Convirtió el agua en vino. De igual manera, ¿cuándo llegaron las bodas del Cordero? ¿Cuándo dejé de ser viuda? ¿Cuándo fue mi esposo Cristo? Cuando murió y resucitó, llegaron las bodas del Cordero para darle hijos. Pero, ¿qué hay en las bodas? ¿Qué trajo Cristo? Sangre, vino. Es por eso que en las bodas del Cordero habían 6 tinajas representando al ser humano. De abajo, el número 6. Las convirtió en sangre, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana. Yo antes no era sangre, antes estaba en el mundo, pero Cristo Jesús con su bendita mano me tocó y me convirtió en alma. Crucifiqué mi carne y únicamente soy sangre para Cristo, soy sangre para derramar, para apacentar a sus ovejas. Toda mi vida está derramada por la gracia y por el Padre, porque toda la gloria es para el Padre, porque si uno puede hacer esto es por el poder que tenemos. Entonces, esa es la viña que vino a plantar. Y eso es lo que deben de enseñar los representantes que hoy nos enseña y que esta doctrina está torcida a nivel mundial y que se predica muy poco la verdad. La cruz, que fuimos comprados a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que somos esclavos de Cristo, que somos sirvientes de Cristo, que yo ya no me pertenezco, que fui rescatado de la vana manera de vivir para hacer luz
para ser sal, para que Dios pueda habitar dentro de mí y pueda utilizar mi cuerpo a tanta necesidad y a tanto pecado que hay en estos tiempos de apostasía. Entonces, esa es la viña. Pues yo espero que vaya entendiendo. Todo es simbólico. Entonces dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, y es muy importante, y se ausentó por mucho tiempo. Ahora, la arrendó a labradores. Y aquí está. Vino Dios por medio de su Hijo Jesús. Nos preparó. Él dejó la lluvia, trajo el campo fértil, nos dejó semillas, nos dejó agua, nos dejó todo. Y luego digo, sí, Señor, ya te lavé los pies, ¿verdad? Ya te formé, ¿verdad? Ya vine a trabajar contigo. Sí, Señor, ahora te encargo mi viña. Ahora te encargo, porque ahora vas a ser labrador. Recuerde, siempre con comparativas. Siervo, ahora vas a ser mi siervo. Ahora vas a ser mi obrero en mi viña. Así como en el libro de Ruth y también en el Antiguo Testamento hay mucha información como comparativas de hombres que sembraban y hacían viñas o iban a trabajar al campo. Como Nabor, en los tiempos de los reyes, que le querían comprar la viña. Acab, ese rey malvado, esposo de Jezabel, y que le dijo, líbreme Dios de venderte la herencia de mis padres. También hoy viene Satanás y a mí me dice, sí, Satanás, te compro la herencia que te trajo Cristo, que es el trabajo y es la obra. Le digo, cuernotes, porque eso me lleva a la vida eterna. Y porque yo soy fiel, no te debo nada a ti. Pero te voy a dar hasta la mitad del mundo si me pides. Te voy a hacer rico. Cuernotes, eso es corrupto. Eso va a desaparecer. Yo voy a trabajar en esta viña porque es una herencia. Porque es un favor inmerecido que nos dio Dios. Porque es lo que había perdido el primer hombre y Cristo Jesús me lo vino a regresar. Entonces recuerda, hermano y hermana, ¿qué debe de haber en una congregación? ¿Qué debe de haber? Primero siembro. Doy el Evangelio. Luego, como dijo Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega. Yo me dedico a exhortar, yo me dedico a amonestar, yo voy a dar mi vida para enseñar cuál es el camino, y ya una ovejita mansa que cree en el representante por medio de la palabra, entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta hacer sacrificio, como dice en Romanos 12. Pongan su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ya estoy dando un fruto de uva que Dios la convirtió en sangre por medio mío, como instrumento para la gloria del Padre, en 3 o 4 o 5 años. Pero ya va a ser una oveja más. Y ese es el trabajo de los labradores. Ese es el trabajo, ir, aflojar la tierra con el Evangelio, plantar la semilla, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sentarme con esa ovejita a cuidarla, a regarla, a cuidarla, y que conforme la ovejita vaya creyendo, el Padre le vaya dando un crecimiento hasta que dé uva y esa uva la convirtamos en vino y pueda consagrar su vida. Y así como Abel también, como una sombra de lo que iba a venir, que ofreció Abel, una ovejita que la degolló delante de Dios y le ofreció la sangre. Entonces, es lo mismo que debemos ofrecer, simbólicamente como una comparativa. Entonces, eso es, bendito hermano y bendita hermana, el hombre que plantó una viña. Es el campo, es la herencia, es la obra, es el trabajo que Adán y Eva perdieron y que Cristo Jesús nos las vino a regresar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio, eso que perdió Adán y Eva, ese trabajo que perdieron ellos, Cristo Jesús nos los vino a dejar otra vez. Pero recuerde, pocos son los que creen. Porque ¿qué dijo Cristo? Rueguen por obreros, rueguen,
Porque a la verdad el trabajo es mucho. La mies es mucha, es en todo el mundo. Rueguen por obreros. Sabiendo ya de antemano Dios que poca semilla llegaría a dar al 30, al 60 y al 100. Bueno, bendito pueblo de Dios, se me ha ido el tiempo. Prosigamos con esta bendita parábola en la enseñanza número 17, si Dios quiere el día de mañana. Así que la gracia y la paz se queden con ustedes y hasta mañana si Dios quiere. Un abrazo y el beso de Óculo Santo. Hasta mañana.